Luego por las voces. No me digas mejor. Vamos a hablar en confianza. Dale. Bueno, a ver. Ahí. Pues gracias a todos por venir, porque el título no ha sido muy descriptivo de lo que iba la sesión. Si veías la descripción, hablábamos de cosas que tampoco eran muy descriptivas, porque el término XDR, es relativamente moderno y todavía no ha calado en la gente. Es como SASE y otros tipos de términos que vienen del mundo de Gartner. Y además va a ser probablemente la charla más original que vais a ver en todo el evento por una razón muy sencilla. Y es que nosotros no venimos del mundo del software, no venimos del mundo del desarrollo o de la consultoría, sino que tanto para mi compañero como para mí, nuestro día a día es el mundo de las telecomunicaciones, es el mundo de la conectividad física. Con lo cual, pues ¿de qué vamos a hablar? Vamos a hablar de aplicar la inteligencia artificial a algo que realmente está en la vida, en el día a día, en la vida real de todos los que estamos en esta sala, que es las comunicaciones, es el disponer de red, el poder conectarte a tu banco, el poder tener una telefonía VoIP, todo ese tipo de cosas recaen en conectividades físicas que además pueden ser atacadas. Con lo cual vamos a hablar de inteligencia artificial aplicada al mundo del networking y aplicada al mundo de la ciberseguridad. Ya sí me voy a presentar. Yo soy Fabián Calvo, soy el responsable de IT Sistemas de una empresa productora de hardware de red, de hardware de telecomunicaciones corporativas, que se llama Teldat, que es quizá una de las grandes desconocidas de este país, es de las pocas empresas internacionales españolas que se han extendido a Alemania. Ya hemos comprado empresas alemanas, tenemos presencia en LATAM, presencia en la zona de Oriente Medio. Sin embargo, por nombre quizás no es tan conocido. Bueno, encantado a todos, yo soy Sergio y soy el encargado de la ciberseguridad dentro de Teldat, que bueno, luego entraremos en los detalles, pero el concepto antiguamente de la ciberseguridad y las comunicaciones van por separado, ya es historia, y por eso en Teldat hemos empezado una branch de ciberseguridad. Bueno, agradecerles, como han hecho todos mis compañeros, a esas empresas que nos ayudan a poder montar eventos y venir a contaros cosas, y sobre todo comer, que es una cosa muy importante. Así que, pues eso, pasaros por los booths de estas empresas que tienen cosas interesantes que contaros. Vale, para empezar, quiero empezar la sesión hablando de un mundo que no es el mundo habitual de las personas que vienen a un evento de inteligencia artificial, que hablan más de software y demás, con unos muy pequeños, o un sondeo de qué conocimientos tenéis sobre términos de mundo teleco. A ver. Lo primero, a ver, no quito bravo. Ya pasaste de roscas. A ver, ¿alguien sabe lo que es el SD-WAN? ¿Les suena el concepto? Venga, no me los cortéis. Las redes virtualizadas. Sí. Vale. Pues espérate. Yo creo que tú te va a bajar una XL. Toma. Efectivamente, el mundo SD-WAN es el concepto de virtualización más que de la propia red, porque la red es física, la red son cables, la red son routers, la red son APs, es la virtualización del modelo de la red. Yo puedo identificar los dispositivos, diseñar roles. Por ejemplo, un router de una oficina bancaria tiene un rol, el de oficina central tiene otro rol, el que está con conectividad 5G tiene otro rol distinto. Conceptualizar mi red, pintarla, dibujarla, decir qué tráficos, qué prioridades, qué calidad de servicio necesito, y en un momento determinado lanzar ese diseño que he conceptualizado y hacer que toda mi red física se autorreconfigure. Cojo el plano de control, lo saco del dispositivo y lo tengo en la nube. En nuestro caso lo tenemos en la nube. Siguiente concepto que hay que saber. Network Traffic Analyzer, NTA. ¿Os suena? ¿Cómo? Network Traffic Analyzer. El Network Traffic Analytics también, ¿no? También, Network Traffic Analytics también. Bueno, lo he visto escrito indistintamente, el concepto es el mismo, lo escribe de diferente forma. El NTA es una herramienta que
Lo que nos vale es para saber qué está pasando realmente en nuestra red. Si tengo cuellos de botella, puedo ver cuál es el modelo, mejor dicho, el patrón de comportamiento de los usuarios de mi red. Por ejemplo, cuando os conectáis a un router de un AVE, ¿vale? ¿Qué es lo que hace la gente cuando se conecta al wifi del AVE? Para mí es interesante saberlo. Igual que es interesante saber que en el kilómetro 25 tengo una sombra de cobertura que va a hacer que todo el mundo, en ese momento, las páginas web se le queden clavadas y no carguen. Ese tipo de cosas son las que permiten analizar un Network Traffic Analyzer. Y como paso adicional, veremos luego que nos abre la puerta a otras cosas. Vale, y lo último, ¿quién sabe lo que es un honeypot? ¿Os suena? ¿El concepto de honeypot? Venga, atreveros. Es para atraer a los malos hacia un determinado punto para poder... Vale, va bien. ¿Prefieres azul oscuro o lila? Da igual. Pues toma, lila. A mí personalmente me gusta más. Efectivamente, el honeypot se puede ver como un sistema trampa o se puede ver como una subred especial que se suele utilizar para engañar a la gente que tiene que entrar en tu empresa, para que en vez de acceder a cosas vitales, los lleves a un callejón sin salida. Que te da más tiempo, que te deja estudiar su comportamiento y que te puede llegar a dejar saber cómo neutralizarlo. Dale. Vale. Esto es importante. ¿Por qué podemos hablar de esto? ¿Por qué podemos venir a contaros este tipo de cosas? Pues como nosotros venimos del mundo de ser fabricantes de routers y APs y teléfonos web IP y todo tipo de equipamiento corporativo, a lo largo de los años hemos ido produciendo, por suerte, o porque las personas que tomaron la decisión en su momento estaban bien alineadas, hemos ido construyendo piezas de Lego que, curiosamente, en el momento actual, cuando sale el concepto de XDR, esas piezas de Lego nos permiten construir algo más que solo su propia funcionalidad estándar. 1 más 1 suman más de 2, en este caso. Empezamos hace muchos años con una plataforma de gestión de los dispositivos que además evolucionó a poder utilizar funcionalidades del dispositivo para hacer marketing online, en pantallas, en hospitales, por ejemplo. Y eso nos llevó a, cuando empezó el concepto de SD-WAN, a querer desarrollar una aplicación de SD-WAN bien alineada con lo que el mercado decía que iba a ser el mundo del SD-WAN. Y construimos BSDX. A través de diferentes evoluciones, vale, originalmente no se llamaba BSDX, se llamaba CNM, Cabinet Manager, nos dimos cuenta que nos faltaban algo. O sea, está bien poder reconfigurar tu red, pero ¿en base a qué? Necesitas saber qué está pasando en tu red para poder hacer unas decisiones correctas. Y construimos Analyzer. Y después de construir 10 y Analyzer, nos dimos cuenta que además, en el mundo actual, tenemos que hablar de ciberseguridad. De lo cual, pues sale la Business Unit que dirige Sergio y construimos BSafe. BSafe con varios sabores, además. Tenemos varias soluciones de pequeña y mediana empresa y empresa gran corporación. El nivel de requisitos es distinto, la forma de implementación es totalmente distinta. Pero cuando el mercado empezó a hablar de tema de XDR, que ahora veremos lo que significa, nos dimos cuenta que teníamos todas las herramientas. Tenía la capacidad de analizar qué está pasando. Tengo la capacidad de securizar mis puntos. Y tengo la capacidad de, cuando he detectado un comportamiento anómalo, bienvenida, puedo hacer que el sistema reaccione de forma automática. Puedo hacer que el sistema se autoconfigure en base a lo que la inteligencia artificial ha detectado y en base a lo que yo considero que es la acción correcta ante determinados patrones de ataque. ¿Vale? Luego el Sergio explicará esto mucho más en detalle porque es mucho más técnico que yo. Vale. Ya empezando a meternos un poco más en temas de inteligencia artificial, en Telda tenemos 4 iniciativas principales. Una es Edge Computing, que luego veremos un pequeño ejemplo. Tenemos iniciativas de aprendizaje federado. Como sabéis, muchas veces los datos de networking, pues si trabajas especialmente con grandes empresas, no están tan
contentas de que los puedas poner en un dataset común. Entonces, tenemos iniciativas para poder hacer aprendizaje de forma remota. Estamos teniendo iniciativas dentro de Operational Technology. Operational Technology, para los que no lo sepáis, es, en el mundo de las telecomunicaciones hay dos campos, que luego veremos por qué son importantes. El campo IT, una oficina, y el campo OT, que es una industria, una planta con robots, una compañía eléctrica, una compañía de agua, etcétera, etcétera. Y, por último, la última iniciativa que tenemos dentro de Telda de inteligencia artificial, la autocuración de red, que es básicamente el XDR, del que vamos a venir a hablar ahora. Y entre todas estas, digamos, están evidentemente correlacionadas. A veces usamos Federated Learning, otras veces usamos Edge Computing para la ejecución, etcétera, etcétera. Pero todas estas están relacionadas con el XDR. Bueno. Y bueno, ¿de qué significa XDR? Extended Detection and Response. ¿Qué significa? Que vamos a hacer que el sistema sea capaz de entender lo que está pasando y autoajustarse de forma automática. Ahí es donde entra la modelización del tráfico, de lo que ha pasado en mi red, de lo que debería estar pasando en mi red, lo que está pasando en realidad y las acciones que puedo utilizar para ajustarlo. Vale. ¿Qué pasa? Que si entras en las páginas web de los principales fabricantes, ¿vale? Como Cisco, como Palo Alto, e incluso la propia Microsoft, quieto, bravo. Vale, cada uno lo ha entendido de una manera. Hay muchos términos, hace un par de años era SASE, ahora es XDR, que vienen de papers de Gartner, que vienen de alguien que ha puesto un nombre marketingiano a algo que a veces existía antes, o que nadie le haya puesto un nombre único, pero no lo definen. Normalmente lo que hacen es se pone un nombre a un concepto a muy alto nivel y cuando vas a ver las implementaciones, pues Palo Alto, por ejemplo, es prácticamente un antivirus que cuando detecta cualquier problema, cualquier ataque en tu máquina, te la saca de red. Cisco es poco más. La interpretación de Microsoft es quizás la más cercana a la que nosotros tenemos en Telda, porque hablan de más cosas, pero lo ofrecen como una herramienta única. Una herramienta única que no vale, porque cuando tú tienes una infraestructura de red de una gran corporación, la de un gran banco no se parece nada a la de una red de transportes como puede ser el Metro de Madrid, como pueda ser una operadora como Telefónica. Es que no tienen nada que ver la red interna. No tienen nada que ver los patrones. Los usuarios son distintos, los intereses son distintos, la organización geográfica es distinta. No se puede dar sopa para todo el mundo. Entonces, allá puedes darle. Por favor, Gartner, cuando saques términos, coño, defínela bien, para que todos estemos en la misma página. Porque si no, ¿qué me están vendiendo? ¿Qué XDR me están vendiendo? ¿Qué significa el XDR que me está vendiendo? ¿Me está vendiendo un antivirus o me está vendiendo algo más? Dale. Además, hay una gran diferencia entre lo que pasaba antes con los ataques que nos hacían con los que nos hacen hoy en día. Los ataques que teníamos antes eran pues, gente típico de película, tío en su habitación, que entraba, atacaba un sistema por orgullo, por demostrar que era capaz, o para que la gente le reconociera como, mira, este es el tío que atacó el Banco de España. Y eran ataques sencillos, no iban buscando nada más. En muchos casos lo único que buscan es, muchas veces incluso hasta ayudar a quienes están atacando. No eran gente con un plan, eran gente con una pistola. A día de hoy la complejidad es absolutamente distinta. Son auténticas empresas delincuentes que tienen su departamento de administración, su departamento de contabilidad, su departamento de I+D, con lo cual los ataques son infinitamente más complejos y lo que buscan es, a veces, conseguir información confidencial, conseguir rédito económico, conseguir desbancar la competencia. Hay ataques dirigidos. Incluso hay grupos de ciberdelincuentes, de hackers, que son ramas extendidas de ejércitos. Como pueda ser, hay grupos que se sabe que están relacionados con el ejército de China. Hay grupos que se sabe que están relacionados con el ejército de Rusia. Vale. Básicamente es comprar Joker con Bane. Dale. Evidentemente, como los ataques antes eran mucho más sencillos, antes me valía con una defensa
basada en reglas sencillas. Si me están entrando por un puerto X o están intentando entrar por el puerto X, que yo sé que es una fuente de ataques, pues automáticamente ese tráfico lo descarto, ¿vale? Eso era sencillo de establecer. Las empresas, por lo general, no tenían esa dependencia de la tecnología. Una empresa tumbaba los servidores, pero la empresa seguía facturando, la empresa seguía operando, nadie se había muerto. Y había mucha información que no solo estaba en los sistemas digitales, sino que todavía no teníamos todavía en papeles, manuales, etc. A día de hoy eso no es así. Necesitamos un gran hermano. Un gran hermano que vigile todo lo que está pasando. Que sea capaz de detectar si me están atacando, no solo en que están atacando, sino en qué punto de un ataque todo esto está modelizado, la teoría de ciberataque está muy estudiada. En función de en qué punto del ataque me encuentro y en función de qué técnicas han utilizado, no solo puedo identificar cómo puedo cortarlo, sino incluso muchas veces hasta quién me está atacando. Hay firmas de ataque, hay bases de datos de firmas de ataque que nos permiten identificar que nos están atacando, pero además hay un problema. Yo soy uno, Sergio es otro. Si tengo que mirar 80 monitores, o sea, no vamos a hacerlo. Necesito que el sistema sea capaz de reaccionar mucho más rápido de lo que yo sería capaz. Vale, y aquí es donde entra lo que comentaba antes Sergio de los entornos. Hay básicamente dos tipologías de entornos a proteger. El entorno IT, que es las empresas normales que vemos todos los días, que tienen oficinas, que tienen servidores normales, que tienen sistemas en la nube, que puedo hacer ciertos cambios y no va a pasar nada, puedo cerrar segmentos de red y no va a pasar nada, ¿vale? En esos casos es preferible que el sistema reaccione de forma sensible, que haga corte de accesos o aísle segmentos o baje el ancho de banda de determinadas líneas, porque como no es tan sensible a esos movimientos, no voy a generar ningún tipo de problemas. El extremo contrario son los entornos OT, los entornos de Operation Technology, que son entornos industrializados, donde hay muchas máquinas haciendo trabajos, en ocasiones máquinas, en ocasiones son centros de conmutación o subestaciones eléctricas, que son muy sensibles, a veces es preferible no reaccionar ante un ataque que reaccionar y generar un problema. Imaginad que cortamos la red a una subestación eléctrica. Puedes provocar muertos, eso puede explotar. O sea, no es tan evidente. A veces, si el ataque no va a generarme un problema mayor, es preferible dejarle que curiosen a cortar el acceso a esa subestación, por ejemplo. También se pasa a otro problema adicional de los entornos OT, es, al ser máquinas muy caras, al ser sistemas muy caras, son muy arcaicos. Tengo un servidor sencillo que está controlando 20 robots, pero ese servidor solo corre en Windows 3.1 o en un Windows 98. Y las medidas de seguridad no tienen nada que ver. Están desactualizados. Es teóricamente más sencillo colarse en ellos. También es cierto que los atacantes, por lo general, salvo que vayan a hacer daño, atacan más a aquellos que estos. Porque en aquellos hay capacidad de sacar más beneficio. Aquí, aparte de liarla para una empresa, normalmente no van a sacar mucho más. Van a atacar, incluso hay empresas que no hay entornos puros. Hay empresas que tienen su parte IT y su parte OT. Hay otras que solo tienen parte IT y otras que solo tienen parte OT. Pero vamos, por lo general son más o menos mezclados. Vale. Pase tú por acá y yo te paso. Vale, entonces, como decía Fabián, tenemos dos entornos muy diferenciados. Uno con tráfico heterogéneo, que evidentemente construir modelos pues vas a tener una accuracy y un recall peores que con un tráfico OT, que es un tráfico mucho más homogéneo. Los robots siempre trabajan en unas variables estándares, entonces los modelos de predicción de inteligencia artificial en entornos IT funcionan peor que en los entornos OT, pero en los entornos IT pues nos suelen dejar introducir más automatismos e introducir más capacidad de decisión de la inteligencia artificial que en entornos OT, por lo que explicaba Fabián, por las consecuencias que puede tener. Entonces, por nuestra experiencia de industria, ¿cómo nos aproximamos a una gran industria y decimos, oye, te queremos implementar un XDR? Para empezar, como decía Fabián antes, los modelos de propósito general para parametrización de red, análisis
modelización de comportamiento de usuario o de máquinas, pues pueden funcionar, pero generalmente si lo introduces en una gran entidad bancaria o en una gran entidad eléctrica, ese modelo se va a iluminar como un árbol de Navidad. Entonces necesitamos hacer modelos específicos para cada industria, para cada tipo de cliente. ¿Qué es lo que hacemos? Y volviendo a las herramientas que hemos mencionado antes, lo primero, para todo construir cualquier modelo de inteligencia artificial necesitas hacer una recogida de datos. Esa recogida de datos generalmente la hacemos durante un año. ¿Por qué? Para evitar la estacionalidad. Evidentemente, si tú recoges datos durante el verano, no va a tener nada que ver con el comportamiento que tenga un entorno IT o OT en Navidad. ¿Qué tipos de datos capturamos? Capturamos datos de red, telemetría, patrones de comportamiento, puertos, etcétera, etcétera, y capturamos eventos de seguridad sobre una misma base de datos. Es decir, nos conectamos tanto a nuestros productos de análisis de NTA, Network Traffic Analytics, como a nuestros productos de seguridad. Y a través de NetFlow y Syslo, que son casi estándares para cada uno de estos tipos de datos, lo metemos todo dentro de una base de datos. En nuestro caso usamos Druid, para aquellos que estéis metidos más en el mundo de Big Data, pero bueno, en vuestro caso, si estáis tomando iniciativas de este tipo, pues podría ser cualquier otra de la industria. Una vez que ya tenemos un dataset, generalmente de un año, podemos realizamos dos tipos de entrenamiento y modelado de comportamiento, según el entorno. Podemos realizar un entrenamiento supervisado. Para todos los que hayáis realizado modelos de inteligencia artificial, sabéis que lo más doloroso de un entrenamiento supervisado es el tagueado de los datos. En esto nos ayuda a integrarnos con los honeypot que mencionaba antes Fabián de las empresas, es decir, un honeypot es un entorno mucho más controlado donde ya sabes cuándo te están atacando, incluso las grandes entidades tienen equipos de hackers benignos que se dedican a atacar los honeypots. White hat. White hat. Para entrenar estos tipos de ataques, con lo cual ya tienes un dataset que, si bien no está tagueado automáticamente, es mucho más fácil de taguear, y luego hay técnicas de oversampling, etcétera, etcétera, que nos permiten tener una base de datos mucho más fiable con la cual entrenar, adecuada y personalizada para cada cliente. Como he dicho, estos entornos son mucho más adecuados para el entorno IT, y luego tenemos entrenamiento no supervisado, que es mucho más recomendable para el entorno OT. ¿Por qué? Porque a pesar de que en un entrenamiento no supervisado no vas a tener datos fiables realmente de accuracy y recall, sí que es cierto que cuando vas a modelar comportamientos es un tráfico mucho más homogéneo, mucho más predecible, mucho más estable, y de tal manera que un entrenamiento no supervisado te va a dar unos modelos que realmente, cuando se presente una anomalía posible de un ataque, generalmente la van a detectar de una forma mucho mejor que un aprendizaje no supervisado en un entorno IT. ¿Vale? Dale, Fabián. Perdón, si me vais escribiendo es porque estoy sincronizándome con un compañero que nos va a ayudar a hacer la demo. Sí, luego lo vais a ver extendido. Una vez tenemos los modelos y tenemos todos nuestros sistemas de networking y seguridad dentro del cliente, pasamos a la puesta en ejecución. Podemos ejecutar los modelos en tiempo real, tenemos la telemetría y los datos de seguridad del cliente en tiempo real, nos integramos generalmente en entornos IT con el SD-WAN que mencionaba Fabián antes y con el sistema de Active Directory, luego veremos por qué. Tenemos, evidentemente, sistemas de alarma y seguridad en la organización. Los sistemas de alarma son muy importantes, por lo que ha dicho antes Fabián, de que muchos clientes prefieren que no hagamos nada dentro de la red, que simplemente les avisemos, oye, estás recibiendo probablemente un ataque de estas características. Y, por último, un sistema de reporte en entornos IT donde sí que se nos permite establecer una mayor capacidad de automatización para los modelos. El usuario necesita decir, oye, la IA acaba de aislarte una oficina por tal motivo. ¿Quieres reactivarla? ¿No quieres reactivarla? Etcétera, etcétera. Nada. Te voy a contar todo esto porque nos quedamos sin tiempo. Así vale. Esto la gente querrá comer, ¿sabes? Esto que veis es generalmente una red de cualquier corporación. Tenemos su data center, tenemos el tráfico que va hacia Internet, tenemos sus aplicaciones en la nube y los usuarios remotos. Es como se estructura, muy a grosso modo, cualquier red de cualquier gran corporación. ¿Qué es lo que hacemos nosotros? ¿Cómo ejecutamos la inteligencia artificial? BAnalyzer es nuestra herramienta de NTA, sobre la cual estamos recibiendo datos de telemetría y seguridad. Es la herramienta sobre la cual recogemos datos para el entrenamiento, y es la herramienta
que posee una base de datos TRUID sobre la cual ejecutamos los modelos. Cuando envían a la ISER, detectamos a través de la inteligencia artificial cualquier tipo de anomalía, patrón peligroso, etcétera, etcétera, avisamos al XDR y a través de SD-WAN reconfiguramos la red o reconfiguramos los permisos dentro de la propia red a nivel de usuario. ¿Vale? El bien es el que podéis entender como un NTA hormonado. Sí, muy hormonado. Muy hormonado. Es el que tiene realmente la inteligencia artificial y es capaz de disparar otras herramientas o a través de otras herramientas para acotar el ataque. ¿Qué entrenamos? Como decía antes Fabián, los ataques ya no son genéricos, son muy específicos. Son dirigidos, van orquestados en varias fases, hay un plan, un objetivo, etcétera, etcétera. Por resumir, porque nos estamos quedando sin tiempo, se buscan generalmente dos tipos de modelo. El modelo que reconoce las técnicas de ataque, un initial access, un robo de credenciales, un movimiento lateral, etcétera, etcétera. Y luego, si detectas un movimiento lateral, lo que intentas reconocer es qué tipo de ataque vas a recibir, a qué están apuntando. Entonces, se enseña al modelo de inteligencia artificial, según los patrones de comportamiento, oye, estás recibiendo un Robin Hood, estás recibiendo un Netwalker, etcétera, etcétera, para poder decirle al usuario, hemos detectado algo que es un movimiento lateral sospechoso y probablemente van a por este objetivo. De tal manera que damos información y capacidad a los usuarios de, ante un ataque 0-day, ¿sabéis lo que es un ataque 0-day? Sí. Básicamente es un ataque que nunca se ha visto. Generalmente las organizaciones, si se cuela un ataque 0-day dentro de una empresa, suele estar en unos 10 meses. Si os acordáis, en pandemia, con un ataque 0-day bloquearon 3 hospitales. Y dijeron, no me pagas o no te los desbloqueo. Son ese tipo de ataques. El problema 0-day... ¿Perdón? Que no está en una base de datos. Sí, no está modelizado. No ha ocurrido nunca, con lo cual no vas a poder detectar el ataque. Lo que sí puedes detectar es, coño, esta red del año pasado se comportaba de forma A y este año estoy viendo movimientos y tráficos que no deberían estar ahí. Por eso el NTA es muy potente para detectarlo. Te pongo un ejemplo muy, muy claro. Pegasus. Si tú detectas que el teléfono del presidente de repente está enviando muchos megas a Marruecos, algo raro pasa. Sí, algo raro pasa. Rarito. Igual está chateando mucho con Mohamed, pero no es posible. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos hacer dos tipos de reacciones. Uno, modificar la topología de la red, cambiar la configuración de los routers, que es lo que vamos a ver ahora en la demo, para cortar el tráfico o disminuir el tráfico para retrasar la expansión del ataque, dar tiempo a los equipos IT a reaccionar. O dos, podemos actuar a nivel de Active Directory, es decir, modificar ante un robo de credenciales, ante una aplicación comprometida, los accesos dentro de la red para que a nivel lógico aislemos la amenaza o la retrasemos o la redirigamos hacia el fondo. Le voy diciendo a Rafa que dispare, ¿vale? Sí, diría a Rafa que dispare. Y bueno, no me meto más, luego si queréis en las preguntas. Vale. Por resumir, ¿por qué es importante el XDR? Ante ataques 0-day nos permite adaptar las contramedidas a las técnicas y procedimientos de ataque, tácticas, técnicas y procedimientos de los atacantes. Volvemos al mismo, son atacantes que son 100 tíos expertos en seguridad que están atacando tu organización. Dado una lista de técnicas y tácticas y procedimientos de ataque, ¿qué hay que hacer? Le permitimos saber al usuario no solo que le están atacando, sino cómo le están atacando y a por qué va. La inteligencia artificial es la única manera de, ante un ataque 0-day, poder reaccionar a este nivel. Y por último, podemos aislar máquinas vulnerables, no parcheadas, etcétera, etcétera. Y lo más importante, en una organización gigantesca, con 20.000 usuarios o 7.000 centros de transformación, etcétera, etcétera, permite ajustar el impacto de las contramedidas al frente al riesgo. Por mucho que nos gustaría, un gran banco no puede cortar todo el acceso a Internet, aunque le vayan a robar el dinero. Prefiere perder el dinero que cortar el acceso a Internet. Entonces, nos permite ajustar la amenaza, la reacción ante la amenaza. Una última iniciativa, y no me paro mucho de esto. Los modelos no solo se pueden ejecutar de forma centralizada. Hay muchos entornos, por ejemplo, en Latinoamérica, donde el ancho de banda es caro o limitado. Entornos OT también. Y entornos OT también es entornos OT también. Es importante. Equipos legacy, equipos muy viejos, etc. ¿Cuál es otra iniciativa que estamos yendo? Estamos utilizando
Google Coral, TPUs, para... Sí, que nos escuche mucho hoy. Sí. Google nos mandó chips de Google Coral. Para, por ejemplo, en los propios routers ejecutar modelos de inteligencia artificial de tal manera que si detectamos a través de la cámara de un cajero un ataque, a través de inteligencia artificial, una actitud amenazante, un tipo con que pasa montañas, podemos enviar ese vídeo y solo ese vídeo a central para que lo evalúen y en ese caso envíen una patrulla de policía o lo que sea. Entonces, la inteligencia artificial que estamos diciendo, y evidentemente adaptar la red, no solo se ejecuta de forma centralizada, que puede ser, sino que tenemos la capacidad de ejecutarla dentro de los routers. Vale. Y ya le pasé a Rafa. ¿Quieres comentar ahora el mando? Sí. Vale. ¿Preguntas mientras pasamos a la demo? Dispara. ¿Alguna vez se han fabricado datos sintéticos basados en las experiencias y en los datos que se desarrollan en industrias que sean similares? Hemos hablado de que la estructura de los datos de Repsol o de cualquier otra compañía de una naturaleza diferente. Claramente para los sistemas de aprendizaje no va a tener sentido si es una compañía tech o una compañía industrial. El punto es que quiero ir, se han hecho implementaciones basadas en la fabricación de datos sintéticos que no nos permite, que no nos obligue a ir un año entero, ¿sí?, a recaudar datos, sino fabricar y en términos de probabilidad determinar si es posible Sí, claro. que el modelo funcione a un ataque. Se utilizan datos sintéticos cuando quieres hacer una primera aproximación. Sí. No le veo a un cliente y dice, déjame tus datos que voy a ver qué está pasando. Pero sí que es cierto que nosotros ya partimos de que esta herramienta, que es nuestro NTA, ya lo llevamos con ella muchos años y sí que podemos modelizar o sacar datos sintéticos a partir de datos reales. Pero también eso me enlaza con una iniciativa que te ha comentado antes, Sergio, que es el aprendizaje federado. A veces no tengo que ir al cliente a pedírselo. Aprendizaje federado. No tengo que ir al cliente a pedir los datos, sino que si varias empresas del mismo ramo quieren sumar su información o información de su red, en este caso, de cómo se comportan sus sistemas, sin identificarse, para sacar lecciones comunes para todo el mundo, es para lo que vale el aprendizaje federado. O sea, también nos vale para poder intentar sacar un modelo quizá menos preciso que el modelo ad hoc para una gran empresa, pero que pueda ser un poco más de uso general. Generar un modelo de forma distribuida. El problema es que eso genera el problema de que no vas a pillar ataques 0D. Los ataques 0D necesitas un modelo muy preciso. Un modelo que me diga cómo se comporta tu red y no cualquiera, la tuya. Para poder estar un 0D. Con los datos genéricos voy a acabar teniendo una solución genérica. Va a detectar ataques ya conocidos, pero el 0D no va a detectarlos. Ok, pues por explicaros un poco lo que vais a ver, es que claro, yo esto no lo tengo en mi pantalla. Vale, básicamente esto que estáis viendo es la herramienta de NTA, ¿vale? A ver. Aquí no es nada. Vale, hace un rato Rafa, nuestro compañero, ha lanzado un ataque. ¿Qué significa? Nosotros tenemos un comportamiento dentro de los routers esperado y tenemos modelos de inteligencia artificial que están analizando el comportamiento de este router, ¿vale? En particular. ¿Qué es lo que ha hecho Rafa? Se ha metido en el router y ha empezado a generar tráfico por un puerto raro mucho mayor al que estamos acostumbrados a ver. Hemos pasado de unos cuantos K a 5 megabytes. ¿Qué ataque sería este, por ejemplo? Un WannaCry. Un WannaCry que nunca lo hayamos visto, que se está expandiendo un virus ransomware a través de un protocolo de actualización de Windows que generalmente son unos K que de repente se está por toda la red expandiendo. ¿Cómo va a reaccionar el modelo de inteligencia artificial ante eso? El modelo de inteligencia artificial, en este caso, este modelo que estamos teniendo es un modelo que aplicaría, por ejemplo, a un entorno OT. No queremos que el modelo corte la red, porque podría provocar un desastre, pero sí queremos, como la anomalía es muy evidente, queremos tomar medidas preventivas, queremos ralentizar la expansión de la amenaza. ¿Qué es lo que vamos a hacer? El modelo va a generar una alerta, que si vamos... Es que, perdón, pero tengo... Es más fácil proyectar y... Sí, en duplicado, ya lo sé. Duplicado. Entonces, cada uno de los modelos le hemos dicho, genera una alerta de un tipo. Y esa alerta va a llegar a nuestro SD-WAN, vuelvo a repetir, el SD-WAN es el sistema de reconfiguración de routers, y le va a decir, tengo una alerta, el modelo 1 ha generado una alerta de detección de anomalía bastante sospechosa y tal. Y el SD-WAN va a decir, ok, no puedo cortar por configuración el acceso, pero lo que sí que puedo decir es, para este protocolo, este router y tal,
lo que voy a hacer es restringir el ancho de banda que puedes enviar. De tal manera que las máquinas se van a poder seguir comunicando, pero la expansión del ransomware se va a ralentizar mucho. ¿Para qué? Evidentemente, también con alerta vamos a avisar al equipo de seguridad y le vamos a decir, oye, aquí tienes algo muy sospechoso que se está expandiendo dentro de una subestación y deberías mirarlo con bastante premura. Entonces, si volvemos a la parte de analítica, a ver dónde está. Bueno, estos son el sistema de logs. Vemos que la última configuración era las 8:38. Si yo refresco esta página, porque la parte de analítica va con un par de minutos de retraso, pues deberíamos ver cómo el SD-WAN ya, digamos, ha enviado la actualización. ¿Veis? Aquí se ve mucho mejor. Estos son datos más actualizados. El SD-WAN también, lo que pasa es que aquí no se está ejecutando la inteligencia, ¿vale? El SD-WAN ha visto cómo la telemetría aumentaba muchísimo y Analyzer, los modelos de inteligencia artificial, le han enviado nueva configuración diciendo rebaja la capacidad de transmisión de este dispositivo. ¿Qué ha hecho? Ha bajado de 5 megabytes a 1 megabyte. Esto lo ha hecho en cuestión de, pues como habéis visto, pues unos cuantos minutos. Que dices, bueno, en 2 minutos podríamos acelerar mucho la respuesta. Para que os hagáis una idea, la respuesta estándar ante un ataque 0 day se suele medir en meses. Esa es la caída del cambio de configuración, la que se estabiliza 1 mega. Claro. La configuración que hemos aplicado es una pequeña parada de servicio y automáticamente estabiliza. Oye, y aprovecho te voy a preguntar yo. En realidad, aunque el sistema reacciona más rápido de lo que vemos en la analítica. Sí, el sistema reacciona en segundos. Lo que pasa es que lo que estáis viendo aquí es flujos de NetFlow que tardan unos cuantos minutos en llegar. Tardamos en pintarlo. La reacción del sistema es... Hay una cosa que hay en cuenta adicional y es, este sistema no solo colecta los paquetes. Este sistema además cruza la información y la enriquece con otras fuentes de datos. No me vale nada que me digan que a lo mejor que mis usuarios están conectándose a 192.24.066. Eso a mí no me dice nada. Pero si me dicen que el 30% del tiempo de navegación de mis usuarios se están conectando al marca, hostia, a lo mejor ya me está dando más información, ¿vale? Ahí esa capacidad de coger la información y alimentarla de otros orígenes heterogéneos, como pueda ser un reconocimiento de a dónde estoy navegando realmente, hace que la analítica de la información que le da esta herramienta sea mucho más valiosa que si solo veo números y DCS. Entonces, Por eso se tarda más en quitar. Hemos puesto esta gráfica porque básicamente se ve muy bien cómo la inteligencia artificial, en cuestión de 1 minuto o 2 minutos, ha reaccionado ante una anomalía. 8 minutos. 8 minutos nos quedan. No, la anomalía se ha detectado aquí. No, que 8 minutos nos quedan de sesión. Vale. Es que ya, me siento como... 8 minutos no. Vale, yo defiendo lo mío. Vale, entonces, ahora, si todo va bien con Rafa, debería haber lanzado un segundo ataque a un segundo modelo. Un segundo modelo que lo hemos configurado de manera mucho más restrictiva. Es decir, un modelo que, digamos, a ver si hemos empezado ya. Run query. Vale, aún no hemos empezado, pero básicamente lo que podéis ver es que el ataque... Vale, el ataque sigue funcionando y el router, la nueva configuración de SD-WAN, nunca le va a permitir subir del bandwidth que él le gustaría alcanzar. Vamos a ir ahora a un segundo modelo, que repito, va a tardar algunos minutos en pintarse. ¿Qué va a hacer este segundo modelo? Este segundo modelo va a ser un segundo modelo que aplicaría más en un entorno IT. Un entorno donde cortar la configuración, una oficina bancaria, puede superar los beneficios al perjuicio a permitir que un ataque se cuele y empiece a robar tarjetas de crédito de usuarios. ¿Vale? ¿Qué va a hacer este modelo? Va a hacer algo parecido. Lo que pasa que vamos a empezar a ver tráfico por un puerto que el modelo ha sido entrenado para decir que casi nunca hay tráfico. De repente va a empezar a haber tráfico de 1 megabit. Hemos configurado la alerta para ese modelo, para decir, si tú detectas una anomalía de este tipo, no reconfigures la red, corta el tráfico. Y además corta el tráfico no de esa oficina, sino corta el tráfico de ese puerto. Y solo en esa oficina y en ese router. De tal manera que la medida, evidentemente, va a afectar a alguien, va a haber un corte de conexión, pero la expansión y las zonas afectadas, en caso de ser un... Ya lo ha lanzado, ¿eh? Ya lo ha lanzado, vale.
Entonces, bueno, vamos a tardar un poco. A ver si aquí se ve. Bueno, como podéis ver, aquí a las 13:40 es donde hemos lanzado la última actualización por el modelo. Todas estas operaciones que veis son nuevas configuraciones que el SD-WAN está haciendo la inteligencia artificial. Una rápida explicación de esto. Este es la capa de definición de control. Tienes ahí una herramienta muy compleja, tienes por ahí los modelos de configuración de cada instrucción del rol de cada dispositivo. Esto lo que nos permite ver es el dispositivo está constantemente pineando, preguntando hola, soy Pepito, ¿tienes algo para mí? ¿Tienes algo para mí? ¿Tienes algo para mí? Cuando tú cambias la configuración y dices, aplícame otra plantilla de red, de configuración de red, dices, toma, sí, tengo una cosa para ti, toma, reconfigúrate. Y automáticamente ellos se reconfiguran, se rebotean y empiezan a funcionar bajo el nuevo modelo. Vale, vamos a ver si en el SD-WAN lo volvemos a ver. Igual es que estés a ver, devices. A ver en qué dispositivo lo has lanzado. Debería ser. 5 minutos. Sí. Y todos nos quedamos sin comida. Está. Jobs, monitoring. Okay. A ver si por aquí está. Vale, parece que ya se ha lanzado. A ver si sale la gráfica. Es efecto demo. Warning Invalid Token, eso suena a programa de red. Estoy conectado a través de la red del móvil. Haz un control F5 entero que recargue toda la página. ¿Ves? Te ha echado por tiempo. Vale. Eso sí es un efecto de demo. Eso sí que es un efecto demo. Por seguridad, todas estas herramientas te echan de la herramienta. Sí. Me levantas y te vas a por un café y nadie puede llegar ahí. Meterse y liarlo parda. Ahora tengo que volver a meter las credenciales. Pero bueno, el ataque debería, evidentemente, no hace Estás falta. dando tiempo a que el ataque, como excusa para demostrar que estamos dando tiempo a que el ataque se vea, Pues perfecta, ¿eh? Porque desde luego, como podéis ver, ya es que ni estoy. Sí, sí. Vale. Me han enviado las credenciales esta mañana. La password tiene que ser sencilla. No sé, yo soy el director de sistemas, o sea, yo veo alguien con una clave de esto que me cabreo. O sea, no. Nada, el sistema de producción es una cosa, los temas de vosotros. Graphic Analytics. No, pero esto no es para cartopiedras, esto son sistemas reales. Sí, o sea, esto está. Ah, vale. Ahí estamos. Ya ha parado el segundo ataque, el atacante ha desistido o lo que sea, y hay que empezar el segundo ataque. Por un puerto que generalmente no tiene tráfico, y el sistema de inteligencia artificial lo que va a decir es, me da igual lo que se esté transmitiendo por aquí, el perjuicio, porque puede ser una comunicación hacia la base de datos del banco, el perjuicio puede ser mucho mayor que el beneficio, con lo cual, si esperáis 2-3 minutos, pues veremos que la inteligencia artificial corta el tráfico y ese router ese puerto dentro de ese router se queda sin conexión. Y como nos quedan 3 minutos, bueno, luego os enseño la gráfica. Que vayan preguntando si tienen dudas. ¿Preguntas? ¿La parte anterior? Vale. El XDR entonces se configura dentro del LTA. No, la inteligencia artificial generada para alimentar o para detectar ataques 0D y anomalías, etcétera, los modelos se ejecutan dentro del NTA porque es nuestra herramienta de Big Data. Claro, el NTA actúa como un Big Data de todo lo que pasa en tu red. En realidad el XDR es lo que os decía que las piezas de Lego 1 más 1 suman más de 1, suman más de 2. En este caso, la capacidad de detectar, la capacidad de decir a los dispositivos, cámbiate de tu configuración, necesito que cortes este puerto, hay este segmento de red, conéctate por la 5G en vez de conectarte por la red física pinchada, anularle puertos. Todo esto, todo junto, configura lo que es el XDR. Es lo que realmente Gartner pretendía expresar como XDR. Pero que os contaba así que cada fabricante lo ha cogido un poco asimilándole a lo que ellos tenían en ese momento. En nuestro caso, por suerte, porque realmente no existía el término cuando empezamos a trabajar con estas cosas, acordaos que me partía del año 96, nuestras herramientas de forma natural enganchan entre ellas, de forma que me tengo analítica, capacidad de acción, capacidad de cambiar de configuración
y una capa de seguridad muy compleja. Con lo cual tengo todos los ingredientes necesarios para hacer la sopa bien hecha. ¿Vale? Es como tú le pides a alguien unas migas y cada sitio de España te las ponen de una manera. Pero las buenas son las excelentes. O sea, no hay más cuenta que eso. ¿Más preguntas? O sea, el entrenamiento como tal va dentro de los routers que nos comentaron. O sea, Se puede bajar al router. Se puede ejecutar dentro de los routers o puede ser en la nube. O puede ser en una nube privada. Una prevención. Lo que va a hacer es el modelo. el modelo, o sea, Entrenado, pero el entrenamiento no lo haces en los routers. Vale. Lo que sí tiene capacidad de ejecutar el modelo gracias a que los routers van... Un router básicamente es pues, muchas cosas juntas, muchas placas juntas. Una de esas placas que tú puedes meter en un router es un chip Coral. Y le dotas de la capacidad de ejecutar el modelo de inteligencia artificial. Sí. Pero no puedes hacer entrenamiento, obviamente. Necesitarías siglos para entrenar con router. Dale, a ver si ya hemos llegado a donde queríamos. Vale, pues ahí vemos cómo, en este caso, el modelo 1 ha reducido el ancho de banda, pero se ha permitido seguir transmitiendo. El modelo 2 ha dicho, te vas a tu casa. Y creo que ya hemos acabado. Solo, bueno, si con la presentación suficiente para que si queréis apuntarse en los correos o si queréis escribirnos y preguntar más cosas o ahora en la comida, cogerlo sin piedad. A ver. Sí. Ahí. Vale. Y creo que hemos cumplido el tiempo casi perfecto. Perfecto. O sea, no podéis... Ya sé que, como es antes de la comida, sé que va a haber pocas preguntas, pero preguntad lo que queráis. Ahí tenéis nuestro correo, tanto el de Sergio como el mío. Y luego dar las gracias a los que nos han ayudado a venir a contaros esto hoy.